Dios te bendiga. Estoy agradecido a Dios de poder estar una vez más junto a ti para participar y compartir de este estudio bíblico. Estoy agradecido a Dios porque esta semana pasada tuvimos la gran oportunidad de compartir la palabra de Dios en nuestra iglesia. Tuvimos varias visitas y estamos contentos y agradecidos de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, aquí en Bell Shoals Español. Yo soy el pastor Jaime, estoy pastoreando Bell Shoals Español aquí en la ciudad de Brandon y te damos una invitación personal para que te unas a nosotros. Estamos guardando todas las leyes gubernamentales y los protocolos para así mantener el distanciamiento y mantenernos protegidos en medio de este tiempo tan difícil que estamos pasando en esta comunidad y alrededor del mundo. Así que estás bienvenido los domingos a las 11 de la mañana a que puedas adorar junto con nosotros en vivo, ¿verdad? Y así podamos como familia adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decirte también que en esta noche quiero hablarte bajo el tema el Evangelio y el discipulado. Y quiero decirte que el Señor nos dejó el gran mandamiento de ir y hacer discípulos antes de ascender al cielo. Este gran mandamiento no solo es para el campo misionero y las naciones. Este mandato, más aún, es uno que debe de comenzar aquí y en casa, en nuestra comunidad y en nuestro contexto local. Pero hay algo necesario que necesitamos entender si vamos a ser discípulos, y es que hacer discípulos no se basa en programas y estructuras, se trata del Evangelio. Un pastor hispano de Misiones Globales escribió: el discipulado sano y piadoso, al igual que la membresía y la disciplina en la iglesia, nunca podrá realizarse desconectado del Evangelio y la sana enseñanza. Para evangelizar necesitamos la pureza del Evangelio. El Evangelio no se trata solo de tu salvación. Únicamente el Evangelio es una jornada de toda la vida, desde tu conversión hasta tu redención y más aún hasta que Cristo venga. El Evangelio es el motor que mueve al verdadero cristiano. El Evangelio tiene la capacidad de no solamente hacerte consciente de tus pecados, llevarte al arrepentimiento por la convicción del Espíritu Santo y salvarte. El Evangelio también tiene la capacidad de entrenarte para que seas un discípulo que haga discípulos. Romanos 3 nos recuerda que todos hemos pecado. Y por lo tanto, todos necesitamos el Evangelio. Los perdidos en sus delitos y pecados necesitan el Evangelio para salvación. Y los que hemos sido salvos necesitamos el Evangelio para recordarnos de dónde nos sacó y cómo ese poder salvador nos puede seguir transformando y perfeccionándonos hasta que Jesús regrese por nosotros, su novia, su iglesia. Una iglesia sin evangelio simplemente no puede ser iglesia. Si queremos crecer en Cristo, por Cristo y para su única gloria y placer, necesitamos el evangelio. Necesitamos el consejo de Dios en nuestras vidas y la palabra es la contenedora de ese consejo para nosotros. Si vamos a mirar con los ojos de Cristo a nuestra comunidad, lo primero que necesitamos es a Cristo y su verdad. Y solo el Evangelio puede producir esto en nuestras vidas. Ahora es el mismo Evangelio el cual nos obliga a compartir esta verdad y sabiduría del cielo con otros. Mateo capítulo 5, versículos del 14 en adelante dicen de esta manera: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, ilumina a todos, a los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos
para que todos alaben a su Padre Celestial. Y algo importante que es necesario que entendamos es lo siguiente. Es necesario que entendamos que Dios tiene un propósito con nosotros. Necesitamos caminar en Cristo, por Cristo y para su gloria. Y el Evangelio es el que nos lleva a esto. Es el Evangelio el que contiene el mensaje de luz para este mundo oscuro. Es este Evangelio el que nos lleva a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es este Evangelio el que nos obliga a ser y a hacer discípulos. Es este Evangelio que nos lleva a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el mensaje? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este es el mensaje. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Aquella que Él efectuó, Dios los ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amigo, el mensaje es claro. Hay únicamente salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este es el mensaje. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Este mensaje es para todos. El versículo 23 nos lo dice. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo este mensaje? Mira lo que dice el versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Cómo fue que esto sucedió? Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Ahora la pregunta es, ¿por qué esto sucedió o para qué sucedió? Mira lo que dice la segunda sección del versículo 25 y versículo 26. Para así demostrar su justicia. Recuérdate que la justicia de Dios es Cristo en nosotros. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ahora, ¿cómo entonces funciona el mensaje? Lo primero que necesitamos para que el mensaje funcione es reconocimiento. Necesitamos reconocer y examinarnos. Necesitamos reconocer que somos pecadores, que vivimos en un estado pecaminoso y que necesitamos quebrantarnos delante de nuestro Creador y Salvador. Lo segundo es que este mensaje funciona cuando nos arrepentimos, cuando nos damos vuelta, cuando abandonamos y le damos la espalda al pecado. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice de esta manera: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza en sí misma no produce nada más que malos sentimientos, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento.
ya que el arrepentimiento es un cambio. En otras palabras, es cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Es por esto que podemos decir, si una tristeza es según Dios, la veremos al ver que produce arrepentimiento. Así que la tristeza que es según Dios no puede ser medida por los sentimientos o por una serie de lágrimas. Solamente puede ser medida por su producto, por lo que produce, que es arrepentimiento. Este mensaje funciona a través de la redención. Y esta redención, este rescate, esta salvación es únicamente y solamente a través de la cruz de Cristo en la cruz. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto, en otras palabras, nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Este mensaje funciona cuando somos reconciliados con Jesús. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 dicen, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, a ti y a mí, el mensaje de la reconciliación. En otras palabras, hemos sido reconciliados para reconciliar. Nosotros hemos sido llamados a ser discípulos. Este mensaje, el mensaje de salvación y vida eterna, es para el mundo. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Te invito hoy a que compartas el mensaje de salvación, perdón y esperanza que hay en Cristo Jesús. Te invito hoy a que hagamos discípulos. Y todo esto que te he venido hablando, lo comenzamos el domingo cuando estábamos hablando en nuestro tiempo de prédica sobre lo que es ser un discípulo de Cristo. Lo que significa alcanzar a nuestra comunidad en este tiempo, en tiempos como estos. El COVID no puede detener lo que el Señor está haciendo. Lo hemos visto 2 semanas atrás, bautizamos alrededor de 9 personas entre el campus de Brandon y el campus de Español de aquí de Belchos. Lo que te quiero decir es que Dios todavía continúa trabajando. Dios todavía está moviéndose en medio nuestro. Pero Dios nos ha llamado en Cristo a hacer discípulos. Esta es la gran comisión. Esta es la gran misión que tú y yo tenemos. Pero necesitamos entender este mensaje. No simplemente verbalizarlo, sino más aún vivirlo. No simplemente puedo hablar de salvación, más aún necesito experimentar esta salvación. Es necesario de que si vamos a alcanzar a Brandon y al oeste de Florida con las buenas nuevas de salvación, entendamos claramente lo que significa el evangelio para nuestras vidas. El evangelio para un cristiano lo es todo, porque presenta la redención del hombre pecador, perdido, sin fe ni esperanza. Como yo lo estaba un día, como probablemente tú lo estabas o tú lo estás. Y este mensaje nos recuerda a cada uno de nosotros que en Cristo hay esperanza, hay salvación y hay perdón de nuestros pecados. Mantente ocupado en esta temporada. Invita a alguien a la iglesia.
Ahora mismo puedes comenzar a compartir estos estudios bíblicos. El único propósito de esto es que las personas sigan escuchando el evangelio. Tanto los perdidos como los creyentes, tanto los que tienen fe como los que no la tienen ahora mismo. Porque este evangelio es una espada de doble filo que traspasa y nos lleva hasta el tuétano. Es importante que tú y yo entendamos hoy algo. Este evangelio fue el que te salvó a ti o te puede salvar a ti. Gracias a las promesas y al Dios que se revela a través de este. Esta palabra de Dios, estas buenas nuevas, este evangelio de esperanza está hoy presente, no ha expirado. Ninguna de sus promesas nos ha faltado. Hoy está vigente en tu vida si tú se lo permites. Te invito hoy a que puedas compartir este evangelio. Que no solamente seas un discípulo, sino más aún que seas un discípulo que hace discípulos con el único propósito de traer gloria a Dios en un tiempo como este. Gracias por estar con nosotros. Este mensaje o este estudio bíblico es mucho más profundo y lo vamos a estar discutiendo en esta hora. Así que aquí a la parte de abajo tú puedes observar la información para nuestra reunión de Zoom que tenemos rápido después de este estudio bíblico. Permíteme orar contigo. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la paz y el amor que tú nos brindas. Gracias por el evangelio de Jesucristo. Gracias por las buenas nuevas de salvación y esperanza que hay en ti. Te pedimos, Señor, en esta hora que podamos crecer en Cristo, por Cristo y para tu gloria. Que podamos no solamente experimentar este evangelio en nuestras vidas, sino más aún que podamos compartirlo con otros para que así tú seas glorificado y alcancemos a Brandon y al oeste de Florida para Cristo. Gracias por estar con nosotros. Te espero en unos minutos. Dios te bendiga.